Hugo Marroquín, desde aquí de Guatemala, el país donde estamos teniendo un crecimiento económico, político, social, cultural y obviamente de población. Así que les saludamos desde aquí de Guatemala con mucho cariño y mucho respeto a donde quiera que usted se encuentre, en cualquier ubicación, en cualquier lugar que usted se encuentre. Gracias por estar conectado con nosotros. El tema que traigo para el día de hoy se trata acerca del ministerio de Dios dentro de la iglesia. Yo sé que va a ser un tema un poco controversial porque muchas personas no logran entender el propósito de la iglesia en la tierra. Tampoco logran entender los ministerios que el Señor levanta dentro de la iglesia. Y los quiero llevar en esta oportunidad al libro de Efesios, capítulo 4, el verso número 11, 12 y 13. Por si usted tiene Biblia y quiere buscarlo, pues ahí lo puede encontrar en la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, el verso 11, dice la palabra del Señor: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Yo me hacía la pregunta el por qué el Señor había constituido 5 ministerios para que estuvieran en función dentro de la iglesia. ¿No era necesario solamente el pastor? ¿No era necesario solamente el predicar, el hacer discípulos, el bautizar a las personas, el predicar el evangelio? Creo que Jesús, para establecer su reino, lo estableció sobre los 12 discípulos, luego 70 discípulos, como lo vimos en nuestro mensaje anterior. En Lucas capítulo 10 encontramos a los 70 discípulos del Señor. Luego encontramos en el capítulo 10 del libro de Mateo, encontramos a los 12 apóstoles del Cordero. Ahora vamos a ver Efesios capítulo 4, el verso 11, 12 y 13. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de los ministerios dentro de la iglesia y para qué están constituidos esos ministerios? Fácil y sencillo, lo voy a explicar detalladamente. Si usted tiene lápiz, por favor anote lo que es los temas, subtemas y títulos de este mensaje, ya que yo sé que a todos nos va a enseñar a entender un poco más la escritura. Más si tú eres predicador de la palabra del Señor y necesitas profundizarte un poco más en el conocimiento de la palabra del Señor, estás en tu derecho de que tú puedas estudiar, prepararte, profundizar más, que no solamente sea de oídas, sino que sea algo que tú experimentes, conocer de la palabra del Señor. Y la Biblia dice aquí que el Señor, lo primero que tenemos que entender es que no somos nosotros. No es el concilio, no es la iglesia, no son los diáconos, no es el movimiento que tú lideres. Es Dios el que establece a sus ministros dentro de la iglesia. ¿Cuáles son esos ministerios? El ministerio del apóstol. ¿Para qué sirve el ministerio del apóstol? Sencillo, es el cabeza, el que va dirigiendo, el que va conociendo, el que conoce los mecanismos principales
que se deben de llevar dentro de un ministerio. Entonces, ese mecanismo lo tiene que conocer bien el apóstol del Señor. Y voy a detenerme un poco por ahí, porque en muchos lugares han estado enseñando de que el ministerio apostólico ya no existe, que el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles. Yo no sé dónde encontraron eso, o falta de unción, falta de revelación, o falta de conocimiento, pero yo entiendo de que el apóstol Pablo se refería en su carne, en su sacrificio, que ya estaba a punto de ser sacrificado. Ahora, el ministerio del apóstol tiene continuidad, continúa hasta los días de hoy. ¿Por qué razón? Sencillo, porque es la persona que lidera, es la persona que dirige, es la persona que funda más iglesias, que llega a un país, llega a una ciudad, llega a una aldea y empieza a establecer iglesias en diferentes partes del mundo. En algunos lugares no practican el ministerio apostólico porque tienen temor, tienen miedo de que las ovejas puedan tomar una autoridad y puedan decir: yo también puedo ser apóstol. Si mi pastor es apóstol, mi pastor también es profeta, mi pastor también es evangelista y también es maestro, entonces yo también puedo ejercer la función. Entonces ese es el temor, ese es el miedo que muchas personas tienen hoy en día, de que no quieren el ministerio apostólico dentro de las iglesias o dentro del ministerio, porque hay un miedo, hay un temor, que piensan en su mente carnal que les van a remover la silla. Ya no los van a seguir a ellos, ahora van a seguir a los que sean ungidos como apóstoles del Señor. Ahora bien, dice que constituyó apóstoles, pero también evangelistas. ¿Para qué sirve el evangelista? Es la persona que tiene el llamado a ir por las calles, ir por las ciudades, pararse a hacer campañas evangelísticas y poder de esa manera hacer el llamado. Pero recuerda que es un ungimiento, es una unción de evangelista que el Señor deposita en ti. No es cualquier persona, porque hay personas que no sirven, todavía no tienen la unción de ser ni el llamado a una persona, a una, no digamos miles. Entonces, si tú eres de las personas que dice: Pastor Hugo, yo quiero ser evangelista, mira, no es lo que tú quieras, no es el ministerio que tú quieras, es el ministerio que Dios te ha delegado. Tal vez eres músico, está en la música, canta y sirve al Señor. Tal vez eres pastor, ejerce el trabajo del pastor, etcétera. Tal vez no eres evangelista, pero si eres pastor, tienes pasión por las almas. Entonces, lo que quiere decir es que el evangelista está constituido por Dios dentro de la iglesia. No es para que tú andes brincando de un lado para otro, viendo dónde te pagan más, para que tú puedas ejercer la función de evangelista. Espero que me entiendan. Pero luego dice que Él constituyó a otros maestros. ¿Quién realmente puede ejercer la función de maestro? Es aquella persona que diligentemente ha estudiado, ha escudriñado la palabra del Señor, la Biblia. Es aquella persona que le llega a las 2 de la mañana leyendo la palabra del Señor y no cesa, no se ha cansado de leer y estudiar la palabra del Señor. Pero si tú quieres ser maestro y todavía no has profundizado en la Biblia, en la palabra del Señor, ¿cómo vas a llegar a ser maestro? Ahora, el maestro, para ser maestro, tienes que tener alumnos, tienes que tener gente que te siga, gente que esté contigo, tienes que tener personas que se acerquen a ti para pedirte un consejo, para pedirte una idea.
ese es el trabajo, el ministerio del maestro. O sea que el maestro no es porque tú quieras ser maestro, es porque tienes un llamado, un fervor a la palabra del Señor. Así de que, pero también dice que también está el ministerio del pastor. El trabajo del pastor es el trabajo de cuidar el rebaño, apacentar las ovejas, llamar a las almas, consolidar a su equipo y trabajar para que la obra del Señor crezca en tu lugar. Ese es el trabajo del pastor. Ahora, ser pastor no es cualquier cosa. No es para que yo quiero ser pastor, me voy a un campo, me voy a una ciudad, me voy a establecer una iglesia y tengo 3, 4 personas, me siguen y soy pastor. No, el pastor tiene que primero tener un llamado de parte de Dios. No lo constituye el concilio, ni la denominación, ni el instituto bíblico. Es un llamado de parte de Dios que debes de tener para ser un pastor. En otras palabras, tienes que tener pasión por las almas, pasión por los perdidos. Que cuando miras al perdido, lo trates con amor, lo trates con cariño, lo trates con respeto y te esfuerces por ganarlo para el Señor, para el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, pastor? Bueno, estoy diciendo que el trabajo del pastor tiene que ser el amor, amar a las almas, amar a la gente. No importa qué tan perdido ande, lo importante es que tú ames a esas personas. No mires los defectos, no mires qué tan elegante sea, no importa, no mires cuánto dinero tiene, no mires qué categoría política, social o cultural tenga. Tú tienes que amar a las personas. Entonces ese es el llamado al pastor. Ahora bien, está también el ministerio, dice aquí, del profeta. ¿Quién realmente es un profeta? O sea que ya vimos el apóstol, el evangelista, el pastor, el maestro y ahora es el profeta. Para ser profeta, la Biblia dice que los antiguos, o en el Antiguo Testamento, el profeta era un vidente, era una persona que miraba en visión el futuro. No es cualquier persona la que es una profeta o profeta. O sea que es una persona que ve hacia el futuro, que no suceden primero las cosas y después anda profetizando, que no solamente ve primero que ya pasó un terremoto y yo ya lo había dicho. Mentira, no es eso. El profeta es alguien que ve al futuro, sea que ve el peligro que se acerca, lo que Dios ya tiene determinado, y ahora viene y empieza a ejercer lo que es su ministerio, el ministerio profético. Ahora, ¿puedo yo ser profeta? ¿Puedo yo ser apóstol? ¿Puedo yo ser evangelista? ¿Puedo ser maestro? ¿Y puedo ser pastor? Sí. La respuesta es un sí. Puedes, pero debes de pasar por gradas y llegar a escalar hasta esos niveles de unción, de visión y de revelación de la palabra del Señor. Entonces, el profeta no puede equivocarse, porque entonces si te equivocas, que por la emoción de que ya eres profeta, te sublevas y te emocionas y dices algo que no tiene cumplimiento, algo que Dios no dijo que dijeras, entonces tú te vuelves un falso profeta. Así fácil y sencillo. Te vuelves falso profeta cuando profetizas algo y eso algo no se cumple. Entonces empiezas tú a quedar mal con tu audiencia, a quedar mal con la palabra que diste, que no era verdad,
y entonces empieza la crítica y empieza el hablar de la gente, que la gente no tiene la culpa de que tú hayas profetizado algo que no era cierto, que no tenía cumplimiento. Así fácil y sencillo es lo que el Señor está diciendo. Ahora bien, dice el verso 12. Hablando de esto, dice el verso 12, estoy en Efesios capítulo 4, el verso 11. Ahora voy al verso 12. ¿Para qué se constituyó los 5 ministerios? Aquí lo dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso te digo, no es que tú vas a ser un evangelista ambulante o te la vas a llevar de llanero solitario. Tienes que, si eres apóstol, tienes que tener evidencia de que has levantado y has fundado iglesias donde Dios ha hecho un respaldo con milagros, señales y prodigios. No es cuestión de que se me antojó ser apóstol y ya voy a ser apóstol y soy apóstol, pero no hay milagros, no hay señales, no hay prodigios. Ahora, ¿eres evangelista? ¿Eres pastor? ¿Eres maestro? ¿Eres profeta? Es para edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia, el ministerio donde tú estás, sea edificado, no para destruir, sino para edificar con fundamento la palabra del Señor. Entonces, el Señor constituye los ministerios, ¿para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es que Dios edifica, construye, levanta a los ministerios. Te hace un llamado el Señor y tú quieres ir a predicar el evangelio, correcto, está bien, hazlo, porque si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Pero tienes que identificar para qué fuiste llamado. Tal vez no eres evangelista y tienes el ministerio del apóstol. Tal vez no eres pastor y Dios te ha dado la palabra profética. Tal vez no eres profeta y Dios te dio el llamado de pastor. Ama las ovejas, ama las almas. Tal vez no eres pastor, tienes el llamado de maestro. Ejerce la función para lo cual fuiste llamado. Ahora, dice la palabra del Señor aquí, el verso 13: hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué es? Que todos lleguemos a la unidad de la fe del varón perfecto, que es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que es Jesucristo. O sea que tú puedes ser lo que tú quieras, pero jamás vas a poder ser lo que no eres. Jesucristo es único. Él es el centro de todo tu ministerio. Él es el centro de tu casa, el centro de tu iglesia y todo lo que tú quieras emprender en la vida, Jesucristo. Ahora, todos lleguemos a la unidad de la fe del varón perfecto, a la medida, a la estatura del varón de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Que Jesucristo tenía una mente renovada. Jesucristo tenía una mente inteligente. Jesucristo tenía una mente de oración. Lo que el Padre decía, Él obedecía. Entonces la obediencia que debes de tener al ministerio, a Dios, a la iglesia, a tus palabras, a los estatutos, a lo que tú estableciste como siervo del Señor, te hace el reto, te da la obligación de tener
ese ministerio, pero debe de funcionar. Es una función, no es un título como tal, sino que es una función que debe de tener. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Desde aquí de Guatemala te saludamos muy cariñosamente. Desde lo que es Guatemala es una bendición poder saludarte donde quiera que te encuentres. Si tienes un llamado de parte de Dios, ven, ejerce ese llamado que Dios te ha hecho. No te llamó Dios por casualidad, ni te llamó para sentarte en una silla, en una banca, sin hacer nada. Ve y empieza a trabajar en la viña del Señor. Dios te bendiga, te saludó el pastor Hugo Marroquín desde aquí de Guatemala.